Arrancamos. El webinar se llama La música como lenguaje, abordaje musicoterapéutico en rehabilitación auditiva. En el webinar voy a empezar hablando sobre pilares, conceptos que son fundamentales en mi práctica como musicoterapeuta, y después nos vamos a meter en el abordaje musicoterapéutico, viendo objetivos, estrategias, ejes de intervención, el recurso musical, el trabajo interdisciplinario y el encuadre. Quiero recalcar la importancia del trabajo con un equipo interdisciplinario en este webinar. Bueno, la música como lenguaje, ¿sí? Los musicoterapeutas intervenimos a partir de la música. La música es un lenguaje, sí, que tiene su propia forma, su propia estructura, sus propias dinámicas, su propia escritura. La música, o sea, como musicoterapeutas vamos a intervenir a partir de la música, que estas intervenciones musicales a veces van a estar relacionadas con el lenguaje verbal, por ejemplo, en el trabajo con canciones, y otras veces van a ser puramente intervenciones musicales. Esto después lo vamos a ver más adelante. Y algo fundamental que me gustaría transmitirles hoy es que la musicoterapia, los objetivos de la musicoterapia no son de lograr una estética o lograr una educación musical, sino que la musicoterapia tiene objetivos no musicales, ¿sí? Objetivos que tienen que ver con el desarrollo de habilidades comunicativas, habilidades auditivas, habilidades emocionales, habilidades comunicativas, ¿sí? No vamos a buscar una estética ni apuntar a la educación musical. Cuando me refiera a niños hipoacúsicos, niños y adolescentes, me voy a referir a niños o adolescentes que presentan un diagnóstico de hipoacusia y están equipados ya sea por audífonos o implante coclear y están dentro de un equipo interdisciplinario, ¿sí? Están trabajando con un equipo interdisciplinario, ya sea de psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, la escuela, los docentes, si hay maestra integradora, las audiólogas y los padres. Bueno, primero vamos a empezar a hablar sobre la neurología de la música, ¿sí? La música favorece el desarrollo cerebral ya que genera más enlaces en las conexiones neuronales. Escuchar y hacer música requiere que muchos sistemas cerebrales trabajen juntos. Este procesamiento de la música es independiente al lenguaje verbal, si bien, por ejemplo, en el trabajo con canciones se va a relacionar. Y va a utilizar circuitos independientes, por ejemplo, para lo que es el procesamiento del ritmo, el procesamiento de la melodía, la memoria y la respuesta emocional que desencadena la música. Por suerte, hoy en día, ¿sí?, el diagnóstico de hipoacusia se hace cada vez más temprano y se apunta al equipamiento adecuado. Si pensamos en la plasticidad neuronal, esto es fundamental, ¿sí? Armar el equipo terapéutico para la intervención temprana. Ahora nos vamos a meter en un concepto fundamental, que es este concepto de universo musical. Vamos a reflexionar un poco sobre la música y su impronta cultural, ¿sí? La música se encuentra en nuestra cultura. Todos tenemos muchísimas vivencias y experiencias en donde hay música, por ejemplo, canciones de cuna, la música que escuchamos en nuestra adolescencia, en nuestra infancia o en nuestra adultez, los sonidos de la casa de nuestra infancia, los actos escolares, las fiestas, los cumpleaños, las canciones de cancha. Si todas estas experiencias van generando nuestro propio universo musical. Ahora reflexionemos un poco qué importante que es que los chicos que presentan hipoacusia puedan ir generando su propio universo musical con sus propias experiencias y vivencias, ¿sí? Generando su propio gusto hacia la música. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces muchos papás hacen referencia que ante el diagnóstico de hipoacusia de sus hijos dejan de cantarles o dejan de escuchar música. Desde el espacio musicoterapéutico se puede generar un disfrute, un gusto, un juego con la música, en donde se pueda volver a habilitar
estas experiencias tan importantes que se encuentran dentro de nuestra cultura. Me pasó también al trabajar con grupos de chicos más grandes, que al preguntarles qué música les gustan, muy pocos podían contestar. Pero una vez que empezamos a jugar con la música, a presentar diferentes estilos musicales, la verdad que les encanta y pueden ir generando sus propios gustos. Entonces, qué importantes son estas experiencias y estas vivencias que nos brinda la música. Les pido que se tomen un segundito para pensar una canción que se les venga a la mente. Cualquier canción. Seguramente esa canción que se les vino a la mente se va a relacionar con un estado de ánimo, ¿sí? Con ganas de hacer algo, con algún recuerdo. Las respuestas son infinitas y personales. Al trabajar con la música tenemos que ser muy cautelosos y muy respetuosos, porque una canción puede destapar, por ejemplo, un recuerdo que sea placentero o no, ¿sí? Tenemos que ser muy respetuosos. Desde la musicoterapia tenemos muchas estrategias y recursos para trabajar esto. Y también tenemos que ser muy respetuosos en cuanto a que a veces el cantar o el tocar un instrumento genera mucha vergüenza, ¿sí? Por esta cuestión estética que todos decimos yo no sé cantar o yo no sé tocar ese instrumento, ¿sí? Por esta mirada estética. Tenemos que generar un espacio de confianza, un espacio de expresión, poder transmitir que no estamos buscando esa estética que puedan entonar, sino estamos trabajando desde una cuestión de juego, de expresión. Hay dos conceptos que me pareció fundamental incluir en el webinar, que también toma el abordaje plurimodal, que es el concepto de música interna de Mary Priestley, que es musicoterapia analítica, que ella habla que a partir de estas vivencias y experiencias nosotros vamos construyendo una matriz sonora que se relaciona con cuestiones conscientes e inconscientes. Y esto tiene que ver con todo lo que dije antes del universo musical. Y otro concepto que me parece importante es del ser en la música de Northrop Robbins, que esto es musicoterapia creativa, que ellos hablan sobre que nosotros somos en la música, ¿sí? Cuando nosotros estamos improvisando, por ejemplo, nosotros estamos hablando, somos, no es algo que habla de nosotros, sino que nosotros somos en ese hacer musical. Esto es importante y después lo voy a retomar cuando nos metamos en el abordaje musicoterapéutico, pero es importante que hay determinadas intervenciones musicales que no tienen que pasar por una racionalización en cuanto al lenguaje verbal, sino que desde lo musical pueden generar cambios, ¿sí? No siempre tiene que pasar por el discurso verbal para que se cumplan los objetivos. Esto después lo vamos a ver en un ejemplo. En cuanto a acto creativo, Winnicott lo describe perfecto. Voy a leer esta frase de Winnicott que dice, sacar al paciente del estado de no poder jugar al estado de poder jugar. Es en el juego y solo en el juego que el niño y el adulto como individuos son capaces de ser creativos y usar el total de su personalidad. Y solo al ser creativos el individuo se descubre a sí mismo. Hablo de acto creativo en cuanto, por ejemplo, a un cambio de posicionamiento, a un encontrar un modo de comunicación diferente, a animarse a explorar su voz, a animarse a participar. Vuelvo a repetirlo, no en cuanto a algo estético, ¿sí? Hablo de acto creativo en cuanto a animarse, en cuanto a un cambio, ¿sí? A partir de que se da este acto creativo se pueden empezar a cumplir los objetivos. Es fundamental. Y el contexto musicoterapéutico en donde yo trabajo es a partir de lo lúdico, ¿sí? Ya sea con los más chiquititos hasta con los más grandes. Es un encuadre lúdico. Ahora sí nos vamos a meter más en el abordaje musicoterapéutico. Como dije anteriormente, los objetivos de un abordaje musicoterapéutico no son de estéticos ni de educación musical, sino tiene que ver con el desarrollo de habilidades. Habilidades auditivas, habilidades comunicativas, habilidades expresivas, habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas, si bien todas se relacionan, las fui separando para que puedan ver cómo abordo esto desde un encuadre musicoterapéutico.
Habilidades auditivas. La música es un riquísimo recurso para estimular habilidades auditivas, ¿sí? Ya sea desde el sonido, cualidades del sonido, altura, timbre, duración, o cualidades en cuanto a la música, ¿sí? Cuestiones melódicas, rítmicas, armónicas. Vamos a trabajar objetivos de detección, de discriminación, identificación y comprensión. De detección puede ser esto de presencia, ausencia de música, con todas las variables y juegos hasta juego de las estatuas, juegos de escondernos, ¿sí? Hay un montón de actividades que se pueden hacer en cuanto a esto de presencia y ausencia, aumentar la alerta y la atención auditiva, la exploración ya sea de sonido en cuanto a cotidiófonos, por ejemplo, o cómo van sonando diferentes cosas, como de instrumentos musicales, la localización del sonido. En cuanto a discriminación e identificación, vamos a trabajar en la identificación de instrumentos, por ejemplo, en la identificación de diferentes voces, en la identificación de canciones. En cuanto a la identificación de canciones, me parece importante aclarar, tener en cuenta que es, cuando hablamos, bueno, identifica canciones. ¿Qué es identificar canciones? ¿Sí? Porque muchas veces puedo decir, identifica canciones, pero estoy identificando la palabra clave, ¿sí? Generalmente en las canciones para los más chiquititos se hace un realce acústico de la palabra clave o del sonido, por ejemplo, una canción re vieja, pero vamos de paseo, pip, 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 y ese rasgo de ese sonido, por ahí escucha eso y por esa palabra clave y la identifica. Una cosa es que identifique esa palabra clave. Otra cosa sería, por ejemplo, trabajar en el tarareo de esa canción, ¿sí? Ver si puede identificar estas pistas melódicas para identificar esa canción, o trabajar haciendo la melodía solamente de esa canción, viendo si puede identificarlo desde lo melódico en cuanto a un instrumento, ¿sí? Y en cuanto a comprensión, podemos, por ejemplo, trabajar con los más grandes, comprender las letras de una canción, comprender qué climas puede darnos desde lo musical. Acá siempre doy un ejemplo de las películas, ¿sí? Cómo la música va generando diferentes climas y de acuerdo a los sonidos podemos imaginar diferentes situaciones, ¿sí? O por ejemplo con los más chiquititos podemos hacer una canción en sesión para las rutinas diarias, si estamos trabajando en un abordaje vincular, ¿sí? Con los papás, planear la canción para determinada rutina y que sus padres puedan anticiparle auditivamente en casa esa canción y ver si puede comprender esa situación. Y por ejemplo, si es una canción para irse a bañar, poder agarrar la toalla y ir al baño, ¿sí? Todo el tiempo vamos trabajando sobre estos objetivos de detección, discriminación, identificación y comprensión en un ambiente lúdico, ¿sí? Y en cuanto a escucha incidental, un objetivo súper importante para desarrollar vocabulario, para desarrollar estructuras sintácticas, yo pienso, y me gustaría compartir con ustedes, que en la música se da algo diferente a algo que se da en el lenguaje verbal, ¿sí? En el lenguaje verbal se da por turnos. Yo hablo, vos me escuchás, me contestás. En cambio, en la música, si pensamos, por ejemplo, en una improvisación, todo se da en el mismo momento, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una armonía con la guitarra y el paciente está haciendo una improvisación melódica, eso suena en el mismo momento, ¿sí? Si reflexionamos un poco esto de escucha incidental, que es que por ahí el chiquitito está jugando y sus papás están hablando y él puede tomar esto que está pasando que no va directamente a él y puede escuchar qué está pasando. Pensemos en la música esto de desarrollar, esto que suena en simultáneo, de poder prestar atención a lo que estoy haciendo yo, pero al mismo tiempo prestar atención a lo que está haciendo el otro. O en el canto también, en el canto se puede llegar a cantar los dos en el mismo momento, ¿sí? Esto que pasa en la música es súper interesante, es una variable de complejidad, pero es riquísima para generar habilidades auditivas. Por ejemplo, en un juego de presencia y ausencia de sonido, estar bailando y voy a estar pendiente en los cambios que pueda haber de la música, ¿sí? Esto de poder estar haciendo algo y estar prestando atención a esto que está pasando
en el grabador o en la armonía de la guitarra, ¿sí? Bueno, en cuanto a estrategias auditivas, esto lo aprendí más en el camino del profesorado, que son de terapia auditiva verbal, y la verdad que son súper útiles y las trasladé al abordaje musicoterapéutico. Voy a ir hablando de cada una de ellas y voy a dar ejemplos de cómo las utilizo. En cuanto al silencio, es una estrategia muy importante. La música es una combinación de silencios. El silencio nos da matices, ¿sí? El silencio es una invitación a la expresión. Poder trabajar con el silencio es espectacular, ¿sí? Para poder generar esto de invitar al otro a poder expresar. La anticipación auditiva, desde la musicoterapia, al trabajar con instrumentos, son muy llamativos, ¿sí? Y si son chiquititos que están empezando en este proceso de rehabilitación auditiva, es importante poder llamarle la atención a esos sonidos, poder por ahí hacer ese sonido, tener el instrumento en una bolsa o con una caja, ¿sí? Poder anticiparle auditivamente antes de mostrarle el instrumento. Si yo voy a trabajar con un setting instrumental, ¿sí? Donde me interesa que él pueda elegir determinado instrumento, puedo ir presentando los instrumentos de a uno y después ponerlos en el piso y que él pueda elegir. Pero está buenísimo poder anticiparle para trabajar la alerta y la atención auditiva. El entorno auditivo es fundamental, ¿sí? Poder manejar cuestiones de ruido, que son una variable de complejidad. Cuando hablo de entorno auditivo se me viene a la cabeza el trabajo en el cuadro educativo cuando los chicos vuelven del recreo, que vuelven todos súper eufóricos y me es muy útil, por ejemplo, para manejar esto del entorno auditivo y el ruido, poder planificar una relajación inicial en donde poder, bueno, bajar un poco esta emoción que cuando vienen del recreo, o poder empezar, que a los chicos les súper divierte con unos minutos de silencio. Pero bueno, poder manejar el entorno auditivo es fundamental. Acércate a mí, cuanto más cerca estemos, cuando están iniciando en este proceso de rehabilitación mejor. La distancia es una variable de complejidad, entonces hay que tener en cuenta cómo no, con los más chiquititos es más difícil, porque al trabajar en el piso es más difícil manejar el tema de la distancia. Pero se pueden armar estrategias, por ejemplo, que se siente a UPA de su mamá, si estamos hablando de una terapia vincular, o ponerle almohadones lindos que le gusten, como para marcar dónde nos sentamos cada uno, ¿sí? Esto está bueno tenerlo en cuenta, o si estamos trabajando con música editada, poder tener el parlante cerca. ¿Qué escuchaste? Es fundamental desarrollar esta estrategia para que también podamos saber cómo está procesando, ¿sí? Hola, un momentito, vamos a ver qué pasa. Aparentemente el audio se fue. Vamos a ver qué pasó con Lucía. A ver, Lucía, si nos podés oír, si podés entrar y salir. Lucía, ¿nos oís? A ver. Ahora la puedo ver, pero no la puedo oír. Da muchísima riqueza en cuanto a la entonación, en cuanto a la melodía,
Si alguno estuvo alguna vez en un jardín, uno canta una canción y si hay 30 chicos de la edad que sea, te van a mirar y vas a tener la atención de los chicos. La música les encanta a los chicos, entonces está buenísimo cantar, divertirse, siempre teniendo en cuenta las características, si estamos hablando de algo vincular, donde están los papás, las características de cada uno, si estamos hablando de chicos más grandes, los gustos de cada uno, pero está buenísimo poder incorporar las canciones. En las canciones se da la madrecía, esto de poder hacer cambios en cuanto a la entonación, realces, ¿sí? Explorar sonidos ambientales es un poco lo que había dicho antes, de poder explorar cómo suenan las diferentes cosas. A mí me encanta explorar cómo suena todos los muebles del consultorio, ¿sí? Poder armar cotidiófonos, poder, no sé, una cacerola con una cuchara y explorar cómo es el sonido, qué diferencia tiene con este, cuál te gusta más. En cuanto a más música, poder incorporar la música, siempre teniendo en cuenta el universo musical y teniendo en cuenta los gustos, pero poder incorporar música en las rutinas diarias, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacen la tarea o cuando están jugando, poder ir incorporando música, que esto es sumamente personal, ¿sí? No hay una manera de decir, bueno, poné música todo el tiempo cuando haces esto, sino que hay que ir viendo cómo son los gustos de cada uno, ¿sí? Cuándo tienen ganas de escuchar música y respetar esos momentos. Realce acústico es poder realzar, ¿sí? Ya sea un sonido o una palabra a partir del silencio, de un susurro, ¿sí? Un cambio de entonación. Esto se puede dar en una canción, cuando estoy tocando una melodía, ¿sí? Poder realzar acústicamente. En cuanto a la estrategia sándwich, esto de la estrategia sándwich sería dar el estímulo auditivo, mostrarle o explicarle con una foto o con un gesto, ¿sí? ¿Qué es? Y volver a dar el estímulo auditivo, ¿sí? Para que se genere esta huella entre el significado y el estímulo auditivo. En cuanto a la musicoterapia, yo lo pienso desde dos lugares, ¿sí? Por un lado, poder decir la palabra, ¿sí? Explicar esa palabra y de vuelta la palabra, pero por otro lado lo pienso en cuanto a el sonido, o sea, dar la pista auditiva en cuanto a un sonido, por ejemplo, agudo, explicarle ese sonido es agudo y volver a hacer el sonido agudo. O en cuanto a la melodía, si yo estoy tocando una melodía en el piano, poder tocar la melodía, esta melodía es el feliz cumpleaños y vuelvo a tocar la melodía, ¿sí? Esta estrategia ayuda un montón. En cuanto al cierre auditivo, esto de poder completar una oración, ¿sí? O poder completar un ritmo, pa, 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 ya, pa, ver cómo está procesando esa información, cómo elabora esa respuesta, o con un personaje, yo tengo un sapo que se llama, y que lo pueda contestar, es súper útil. El sabotaje, que a los chicos les encanta esta estrategia, poder dar absurdos, por ejemplo, cambiarle el personaje a la canción, o si estamos viendo algún video que suena algún instrumento, que sea otro instrumento el que suena, ¿sí? Poder trabajar esta estrategia, la verdad que es súper divertida y les encanta. Limitar el formato y dar opciones. Todo el tiempo vamos a trabajar estos formatos abiertos a formatos más cerrados, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros escuchamos un instrumento, yo le puedo preguntar, ¿qué instrumento escuchaste? Si por ahí no hay respuesta, puedo decirle, es un instrumento, si es más grande, es un instrumento de viento, o le puedo decir, es un instrumento que lo tocamos soplando, ¿sí? Y limitar el formato para ir ayudándolo a que pueda ir generando esa respuesta. O dar opciones, ¿sí? Pueden ser dos instrumentos totalmente diferentes, es un tambor o es un piano, o dos instrumentos más parecidos, un huevito o una maraca, ¿sí? Y expansión y extensión, en cuanto al lenguaje y las canciones, todo el tiempo estamos expandiendo en cuanto a estructuras, en cuanto a vocabulario, ¿sí? Poder expandir en cuanto a producciones musicales. Estamos entonces con las habilidades auditivas. Voy a hablar brevemente de estas variables de complejidad
quiero hacer hincapié que porque sean variables de complejidad no significa que no voy a trabajar o a jugar con ellas, ¿sí? Pero está bueno saberlas y tenerlas en cuenta para poder ir bajando los objetivos o subiendo los objetivos de acuerdo a cómo van respondiendo los chicos, ¿sí? En cuanto a la fuente sonora, es una variable de complejidad la música grabada, por ejemplo. Entonces, poder tenerlo en cuenta de si voy a utilizar música editada, grabada, o si voy a hacer música en vivo. La distancia, como dije antes, esto de poder estar cerca, ¿sí? La distancia es una variable de complejidad, ¿sí? Luego por ahí me puedo ir alejando, pero tenerlo en cuenta. El ruido es una variable de complejidad, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el encuadre educativo se da mucho esto del trabajo con ruido, pero está buenísimo poder abordarlo, poder ver cómo responde en un ambiente más ruidoso, ¿sí? En cuanto al timbre, la música, por ejemplo, en cuanto al timbre, lo pienso en cuanto a las voces, ¿sí? Las voces conocidas, la forma de hablar de alguien conocido es más fácil que por ahí alguien que no conozco. La música, por ejemplo, en el trabajo con canciones de diferentes cantantes que tengan diferentes voces, que tengan diferentes expresiones, nos permite trabajar esta cuestión tímbrica, por ejemplo, en cuanto a la voz, ¿sí? Trabajar con canciones cantadas por chicos, canciones trabajadas por adultos, varones o mujeres, ¿sí? Y desde los instrumentos también puede ser una variable de complejidad del timbre de ese instrumento. En cuanto a la intensidad, es una variable de complejidad, un sonido más suave o un sonido más fuerte. Yo generalmente trabajo con un sonido, con un volumen medio, ¿sí? Nunca aumento el volumen, pero sí puede ser un objetivo bajar el volumen para hacer determinada actividad. Pero generalmente esta variable yo no la uso. La velocidad es una variable de complejidad también. Un ejemplo puede ser, si estoy trabajando con chicos más grandes, en poder comprender la letra de una canción, ¿sí? Un hip hop, por ejemplo, con una canción con un tiempo rápido, es mucho más difícil que por ahí una canción romántica que el tiempo es más lento, ¿sí? Es una variable de complejidad. La duración, una canción más corta, comprender la letra de una canción más corta que de una canción de 3 minutos que cuentan un montón de cosas. En cuanto a lo melódico, a los chicos, yo lo que pude ver con mi experiencia es que cada vez menos les cuesta esto de poder hacer variaciones melódicas. Creo que tiene que ver con las experiencias y las vivencias que hablamos anteriormente, ¿sí? Al poder jugar, al poder explorar, al poder estar en contacto con la música, yo vivencio eso para poder hacer variaciones melódicas, para jugar con las melodías. Por ahí antes me pasaba que los chicos no tenían estas experiencias, entonces les costaba hacer estas variaciones en cuanto a lo melódico, pero una vez que ellos pueden jugar, pueden animarse a explorar sus voces, empiezan a hacer variaciones melódicas. En cuanto a textura y línea de instrumentos, no es lo mismo, por ejemplo, una canción que suena un instrumento que una canción que suenan 4 instrumentos o una canción que tiene armonía, melodía y ritmo o una canción que tiene armonía, melodía y 2 líneas melódicas, ¿sí? O sea, en la elección de las canciones o en la elección de si va a ser música grabada, si va a ser música en vivo, si va a ser solo cantada, si va a ser acompañada con armonía, ¿sí? Es una variable de complejidad y está bueno tenerlo en cuenta en el momento de planear los objetivos. Habilidades de comunicación. Cuando empiezo a trabajar ya sea en el encuadre clínico o en el encuadre educativo, ¿sí? Un chiquito o un niño más grande, lo empiezo a conocer, lo primero que miro es cómo son sus habilidades comunicativas, cómo se comunica, ¿sí? Los prerequisitos del lenguaje, tiene intención comunicativa, utiliza el lenguaje verbal. Desde la musicoterapia, por ejemplo, los prerequisitos del lenguaje, podemos abordarlos atención conjunta a partir de los instrumentos. El contacto visual es mágico, la música, lo que dije antes, cómo a los chicos les llama la atención, cómo tocar la guitarra, el huevito les encanta,
cómo aumenta muchísimo su contacto visual. Acá quiero dar un ejemplo de un chiquito que tenía poco contacto visual, ¿sí? Y trabajando en equipo era muy difícil para la fonoaudióloga darse cuenta que estaba comprendiendo ese niño, ¿sí? Tenía muy poco contacto visual, muy poca interacción, y nos empezamos a dar cuenta desde el espacio de musicoterapia, por ejemplo, al cantar canciones con la guitarra, aumentaba su contacto visual y hacía la mímica de las canciones. O sea, la información que nosotros podemos tener, ¿sí? Es riquísima. O sea, ahí nos empezamos a dar cuenta que estaba comprendiendo el lenguaje, que estaba interpretando, ¿no? Esto del discurso cantado, el poder, no sé, creo que era la canción de los conejos, y empezaba a saltar como el conejo, aumentaba de una manera asombrosa su contacto visual. Entonces, a partir de la música podemos trabajar el contacto visual, la atención conjunta, los turnos, ¿sí? Esto de poder jugar con por ejemplo, con un tambor, y toco yo, toca mamá, toca el chiquito, ¿sí? Poder trabajar los turnos, o con un juego de presencia-ausencia, con una pelota que les encanta, de poder ir pasando la pelota y cuando se apaga la música me la pongo arriba de la cabeza, o nos hacemos los dormidos, ¿sí? Con los chicos más grandes, esta es la comunicación, por ejemplo, en el armado de la letra de una canción, siguiendo todo el tiempo sus iniciativas, ¿sí? Poder trabajar esta habilidad de comunicación. Y sobre todo generar el aumento en la intención comunicativa. En cuanto a habilidades expresivas, a partir del lenguaje musical vamos a favorecer el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. En cuanto al lenguaje verbal, vamos a trabajar desde vocalizaciones, primeras palabras, a lenguaje más complejo, ¿sí? Vocalizaciones y primeras palabras, podemos armar canciones, canciones para los sonidos para aprender a escuchar, canciones para las rutinas diarias, canciones que nombren diferentes partes del cuerpo, digo, podemos trabajar un montón de vocabulario a partir de las canciones. Si hablamos de lenguaje más complejo, esto que dije antes, podemos armar una improvisación cantada con algún tema, o podemos armar la letra de una canción. Se me ocurre en el cuadro educativo con los chicos de séptimo poder armar la canción de Pesados, o que les encanta el trap, que puedan armar la letra de esa canción, ¿sí? Es riquísimo, o la escucha de una canción y poder conversar sobre qué pasó, qué le pasó al protagonista de esa canción, qué siente. Nos metemos en cuestiones pragmáticas también, ¿no? ¿Qué te parece que le pasó al cantante para escribir esa canción? Canciones que hablan de amor, de odio, de todos los temas que abordan las canciones. Y desde lo instrumental podemos trabajar en este diálogo, ¿sí? Tan importante. Y acá quiero reflexionar un poco sobre hacer un sonido, por ejemplo, en el piano, ¿sí? O con un tambor. En determinada manera es más fácil quizás que pronunciar una palabra, ¿sí? Entonces, desde edades muy tempranas podemos empezar a abordar esta intención comunicativa en lo musical, ¿sí? Este intercambio comunicativo que genera tanto placer, tanto disfrute, tanto gusto, ¿sí? Lo podemos empezar a habilitar, ¿sí? Podemos empezar a jugar con eso desde edades muy, muy tempranas. Acá quiero dar un ejemplo que tiene que ver con esto que yo decía antes, que hay intervenciones que se dan desde la musicoterapia, que no siempre pasan por el lenguaje verbal, sino que por ahí son intervenciones dentro de lo musical que pueden llegar al cumplimiento de los objetivos sin racionalizarse a partir del lenguaje verbal. Es el ejemplo de una chiquita de 5 años que presentaba hipoacusia, implantada bilateral, con una edad auditiva de 2 años, que vino a sesiones de musicoterapia junto con su papá. Esta chiquita tenía un lenguaje muy imitativo, se comunicaba armando frases de 3 palabras, una chica muy, muy introvertida. A partir del juego con la música, ¿sí? Y puntualmente a partir de una sesión, donde su papá y su hija pudieron conectarse a partir de una improvisación con un xilofón, y empezaron a hacer música, a poder, me acuerdo que
pusieron que el xilofón era un gato y armaron historias, y el disfrute, el acto creativo que se dio en ese momento, el despertar de un nuevo modo de comunicación, hizo que su papá pueda ser muchísimo más espontáneo en su comunicación, que su hija empiece a cantar en casa, a jugar con su voz, a animarse, ¿sí? Y su comunicación aumentó de un modo asombroso. Su papá no tuvo que racionalizar y decir, bueno, me di cuenta que se entiende, o sea, fue en la música, en ese juego, en ese placer de compartir, donde se empezaron a cumplir un montón de objetivos. En cuanto a habla, vamos a trabajar cuestiones prácticas. Hay muchos instrumentos, por ejemplo, de viento que vamos a trabajar, esto que tiene que ver con el soplo, o poder jugar frente a un espejo, hacer diferentes muecas, diferentes caras, diferentes praxias, explorar la voz en canciones, ya sean con letras o ya sean con sonido, con fonemas o con sílabas, pa, y jugar, hacerlo más rápido, hacerlo más despacio, a dejar una pausa, ¿sí? Vamos a jugar todo el tiempo con la voz. Y esto va a favorecer la retroalimentación auditiva. En cuanto a habilidades motoras, vamos a trabajar desde el movimiento, ¿sí? Para desarrollar la motricidad gruesa y la motricidad fina, ¿sí? Los instrumentos dan mucho para trabajar la motricidad fina, y en cuanto a la motricidad gruesa, por ahí desde el baile, desde la expresión corporal. Y vamos a apuntar a la coordinación. Es muy importante, como dije antes, que tanto los chiquititos como los más grandes tengan este momento de exploración y manipulación, de libre exploración y manipulación, ¿sí? De ese instrumento, de ese baile. Y lo que vi mucho es que muchos chicos empiezan como desde la imitación, ¿sí? Puede ser también esto de la vergüenza, de la vergüenza de mostrar, de la vergüenza de tocar. Entonces, poder partir de esta cuestión imitativa, y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en el armado de una coreografía, yo puedo empezar en una cuestión de que imiten una secuencia de movimientos que planteo yo, para luego decirles, bueno, si ellos se animan a armar ellos una coreografía, eligiendo qué canción les gustaría, y eso tiene que ver con el universo musical, con sus propios gustos, ¿sí? Si hablamos de grupos, que se pongan de acuerdo a qué pasos les gustaría. El armado de grupos puede ser que elijan ellos sus compañeros o sus amigos, o puedo hacer yo un sorteo, o con esta observación de lo que pasa en cuanto a la dinámica grupal, ¿no? Entonces partimos de esta imitación a esta intención y lograr la propia expresión. Que les puedo asegurar que cuando encuentran esta expresión, cuando pueden ver la coreografía que armaron, es impresionante el objetivo de poder expresarse, de poder expresar algo propio, de poder crear algo propio. Y voy a trabajar cuestiones que tienen que ver con el esquema corporal y la imagen corporal. En cuanto a habilidades cognitivas, es muy importante tener en cuenta la etapa evolutiva, ¿sí? de cada chico. Por ejemplo, si estamos hablando del pensamiento concreto en chicos más chiquitos, les llama muchísimo la atención canciones que tengan que ver con el movimiento, ¿sí? Poder llamarles la atención desde esas canciones, lo que no implica que no vamos a hablar sobre canciones que cuenten historias, pero por ahí hay canciones muy abstractas que todavía no pueden lograr entenderlas. Entonces, poder estimularlos a partir de estas canciones, pero también tener en cuenta en cada etapa evolutiva cómo es esa evolución para plantear las estrategias o las actividades con las que vamos a trabajar. En cuanto a habilidades cognitivas, voy a dar un ejemplo muy actual, porque se dio en el cuadro educativo a partir de la telepráctica, para dar un ejemplo de cada una. Con un grupo de sexto grado, surgió de ellos poder armar un video parecido a estos videos de TikTok, que están muy de moda ahora. Entonces, a partir de esta actividad puedo trabajar la memoria, ¿sí? Memoria en cuanto a secuencia de movimientos, la atención, por ejemplo, de poder estar atentos a la música, seguir los cambios de la música en cuanto a los movimientos que vamos a hacer, la resolución de problemas, millones en cuanto a la tecnología. Bueno, yo soy muy mala en cuanto a la tecnología, pero pueden surgir problemas en cuanto a qué programa vamos a usar para editar, cómo lo vamos a resolver.
la toma de decisiones, ¿sí? ¿Qué pasos vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Vamos a hacer un sorteo? ¿No? ¿Vamos a votar? ¿Sí? Poder trabajar esto de la toma de decisiones. La imaginación, cómo nos imaginamos que va a ser, ¿sí? En cuanto a funciones ejecutivas, esto de la planificación, de la organización, del manejo del tiempo. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando con habilidades. Esto fue un ejemplo, pero hay millones para esto del desarrollo de las habilidades cognitivas. Habilidades emocionales. Acá voy a tomar algo que me pareció súper interesante, no sé si todos vieron, seguramente no, pero está grabado en la página, el webinar de Marta John, que fue súper interesante. Y ella habló sobre que los chicos, para jugar, primero tienen que ser jugados, ¿sí? Yo tomo esto para decir que primero también tienen que ser cantados. Y un ejemplo de esto es la canción de cuna. Hay estudios muy interesantes sobre la canción de cuna que hablan sobre quién se tranquiliza con la canción de cuna, ¿sí? Las que somos madres sabemos que en ese momento donde el chico por ahí no se duerme, uno se pone un poco nervioso, y al cantar la canción, la mamá canta la canción y se tranquiliza, ¿sí? Su tono baja, ¿sí? Se va tranquilizando y al cantar esta canción se tranquiliza la madre y el nene también se puede tranquilizar, ¿sí? A partir de esta canción, no solo es que el chico se tranquiliza por escuchar la canción, sino tiene que ver también con lo que le pasa en el tono, ¿sí? A la mamá. Entonces, todo esto comienza muy temprano en lo vincular y es súper importante trabajar desde lo vincular con chiquitos para que se vuelva a habilitar todo este mundo sonoro, este mundo musical que es espectacular y a todos los chicos les gusta. Voy a partir del universo musical, ya lo dije, de los propios gustos, ¿sí? Para que ellos puedan poner en palabras o en música sus deseos, sus emociones, cómo canalizarlas. Seguramente todos los que me están escuchando le ha pasado de cortar con un novio y escuchar millones de canciones románticas o ir a una fiesta y salir súper contento porque bailé toda la noche y me encantó la música. No es solo hacer música, sino que también la música sirve para canalizar un montón de deseos y emociones en cuanto a receptivos, ¿sí? No solo en producir, sino también en escuchar. Vamos a trabajar la expresión propia, tan importante, que uno puede expresarse en la música, que uno puede expresar su propia expresión. Y la interpretación propia, como también analizar lo que decía antes de los cantantes, que por ahí interpretan de manera diferente, ¿sí? Escuchar diferentes interpretaciones. En cuanto a habilidades sociales, es muy importante tener en cuenta la personalidad de cada uno. ¿Sí? Si estoy hablando en un abordaje individual o grupal. Si es un chiquito introvertido, no tiene que llegar a ser extrovertido. O sea, me parece que esto hay que ser muy respetuosos en cómo es su personalidad, ¿sí? Y de ahí plantear objetivos en cuanto a dinámica grupal. Voy a partir de un abordaje vincular y familiar y hablamos de más grandes, interacción de pares y grupo de pertenencia. La música se encuentra en los grupos de pertenencia. Por ejemplo, se me viene a la cabeza los bailes de Fortnite, ¿sí? Que ahora en los chiquitos de 7, 12 años les encanta, que tienen un montón de canciones, un montón de bailes. Eso les da un grupo de pertenencia. O las bandas de rock, de acuerdo a la música que escuchás, ¿sí? Los grupos de pertenencia están atravesados por la música porque la música está en la cultura, ¿sí? Entonces, poder trabajar todo esto desde lo musical. Pensando en habilidades sociales desde la música, por ejemplo, en una improvisación grupal, puedo pensar darle un instrumento más suave a alguien más extrovertido, un instrumento que suene un poquito más a alguien muy introvertido, pero hay que tener mucho cuidado, mucho respeto, ¿sí? O, por ejemplo, una improvisación donde sea una improvisación grupal, no es lo mismo que una improvisación individual, ¿sí? En lo grupal hay un sostén, un acompañamiento. Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta en el momento de planificar los objetivos y planificar las actividades. Y en cuanto a teoría de la mente, la música es riquísima
porque nos da la información de qué le está pasando al otro, de por qué te parece que escribió de esta manera, o este sonido, a qué te suena, qué te parece, ¿sí? No solamente con la música, con letras, sino música instrumental. En cuanto a estrategias, que estas estrategias no son auditivas, ¿sí? Pero me parecen súper, súper importantes. El poder observar y no anticiparse, ¿sí? El poder observar antes de intervenir. Esta estrategia a mí personalmente me costó muchísimo, porque generalmente tiendo a hacer, pero me di cuenta que es tan importante observar y no anticipar, esperar para la intervención, ¿sí? La mirada expectante para invitar a la expresión, reforzar lo positivo, generar una confianza, ¿sí? Qué importante es decir, qué bien que estás haciendo esto, está buenísimo, a todos nos hace bien que nos refuercen desde lo positivo. Y pensando en escuela especial, que a los chicos por ahí hay muchas cosas que les cuestan, tener un espacio en donde poder divertirse, en donde poder decir esto me sale, en donde poder expresarse a partir de un sonido, en donde poder jugar con sus compañeros desde un lugar diferente, es buenísimo. Valorar las producciones, ¿sí? Apoyarse en los resultados. Con los papás me ha pasado muchas veces que yo he hablado mucho de la música y de lo que logramos a partir de la música, y mucho por ahí está buenísimo, pero no sé si me puede pasar, ¿no? Y poder ir apoyándose en estos resultados, aunque sean chiquitos, para ir subiendo esta escalera y ir confiando, ¿sí? Es muy, muy positivo. Seguir la iniciativa, ya sea en el encuadre clínico como en el encuadre educativo, yo todo el tiempo sigo la iniciativa. Preguntas abiertas, no solo preguntas que la respuesta sea sí o no, poder preguntar, poder pensar preguntas abiertas en donde puedan expresar más. Historia musical, la historia musical es un cuestionario que generalmente en el encuadre clínico yo le doy a los papás para que puedan llenar, donde hay un montón de preguntas, ya sea en cuanto a sonoro o en cuanto a musical, de su casa. Por ejemplo, ¿qué sonidos prevalecen en su casa? Si escuchan radio, ¿cuál? ¿Qué programas musicales, programas no musicales, dibujitos ve, que hay muchas músicas en los dibujitos? ¿O qué películas le gusta? ¿Alguno toca algún instrumento? ¿Qué canciones escuchan en casa? ¿Qué canciones prefiere? ¿Sí? Entonces, esta historia musical que yo le doy al principio me da muchísima, muchísima información en cuanto al universo musical, en cuanto al entorno auditivo, fundamental, ¿sí? Entonces es una estrategia súper útil. El poder grabar las improvisaciones o partes de las sesiones. Las improvisaciones, por un lado, para hacer todo el estudio musicoterapéutico, ¿sí? Poder hacer las valoraciones musicoterapéuticas en base a los perfiles, ¿sí? Y grabar también en cuanto a, por ejemplo, si nosotros armamos una canción, poder que se la lleven grabada, porque a veces uno se puede llegar a olvidar cómo era la letra, cómo era la melodía, y esto es súper útil. Y el micrófono, usar el micrófono invita muchísimo a la expresión, y es espectacular para trabajar los turnos, para invitar a la expresión. Ahí estamos. Seguimos. Los ejes de intervención musicoterapéutica que uso son estos 13, el abordaje modal tiene 4 ejes, yo uso estos 3, ¿sí? Improvisaciones musicales terapéuticas, trabajo con canciones y uso selectivo de música editada. Y yo agregué uno más, que es el eje de sonidos, de todo esto que yo les fui contando, de explorar los sonidos. A veces, cuando estamos trabajando con los más chiquititos, armamos cuentos que tienen que ver con sonidos, entonces puede pasar una historia y, no sé, el sonido de los pasos, o el sonido de la puerta, o el sonido de la lluvia, y usar diferentes materiales para hacer estos sonidos. Lo puedo armar yo, o lo podemos armar juntos con los papás, o con los chicos más grandes, los podemos armar entre todos. Y es espectacular esto de poder llamar la atención hacia los sonidos. ¿Cómo se te ocurre que podemos encontrar un sonido de lluvia? Entonces a uno se le puede ocurrir esto del papel, ¿no? De hacer así. Digo, es infinito los ejemplos, pero este eje es súper interesante y divertido. En cuanto al recurso musical,
este cuadro yo lo uso tanto en el encuadre educativo como en el encuadre clínico para pensar y planificar, ¿sí? A mí me gusta que siempre esté todo, esté el sonido, con soltura, duración, intensidad, timbres, cualidades del sonido, la música en cuanto a lo rítmico, lo melódico, lo armónico, la textura, la voz hablada, cantada, individual y grupal, ¿sí? Los instrumentos musicales o instrumentos no convencionales serían estos de, por ejemplo, en una botella, poner arroz y armar un instrumento, ¿sí? No solo instrumentos musicales. Y el cuerpo y el movimiento corporal. Este cuadro siempre, siempre lo tengo presente como para ir mirando y me gusta que siempre poder abarcar todo esto. En cuanto a los encuadres, yo trabajo en el encuadre clínico, ya sea individual, vincular o grupal. Hablo de encuadre vincular más o menos, o sea, esto es de acuerdo a cada caso, pero generalmente hasta los 5 o 6 años, ¿sí? Me encanta el trabajo con los papás, me parece súper importante trabajar desde lo vincular, ¿sí? Y grupal, que puede ser tanto de chiquititos como de más grandes. Y el encuadre educativo puede ser, generalmente es grupal, y taller, por ejemplo, en la institución en la que trabajo, armamos un espacio de musicoterapia para los papás y el primer nivel de jardín, ¿sí? Entonces se armó este espacio de musicoterapia vincular, pero en el encuadre educativo. En el encuadre educativo vamos a tener, sigo los contenidos curriculares, ¿sí? Pero por suerte la institución en la que trabajo siempre me dio mucha libertad en cuanto a la planificación, está muy de acuerdo en esto de seguir la iniciativa de los chicos, entonces esto me parece súper importante. Y en cuanto al encuadre clínico, yo siempre arranco con un encuadre más planificado para esto de trabajar la confianza, la vinculación, ¿sí? El que pueda empezar a salir esto de la iniciativa, la expresión, y después va a ser un encuadre no tan planificado, sino siguiendo muchísimo, muchísimo más la iniciativa. La forma de sesión, esto puede cambiar, pero generalmente sigo esta forma de sesión. Generalmente comienzo con una conversación inicial, ya sea si hablamos de chiquitos muy chiquitos con los papás, o si hablo de chicos más grandes con el grupo o con el niño, digamos. Chequear el equipamiento es fundamental, ¿sí? Saber en qué programa está, si estamos hablando de implante coclear, si tuvo calibración, ¿sí? Poder chequear el equipamiento es súper importante. Canción de bienvenida, que puede ser a partir de una canción, a partir de los instrumentos o a partir de algún baile. Las actividades siempre, siempre, y lo vuelvo a reiterar, sigo la iniciativa, ya sea en el encuadre terapéutico o en el encuadre educativo. Y dar opciones, ¿sí? Esto es tan importante. Bueno, ¿cómo querés que nos saludemos? ¿Con una canción? ¿Con los instrumentos? ¿O qué te parece? ¿Qué música te gustaría escuchar? ¿Qué estilo? ¿Sí? Dar opciones, que ellos puedan elegir para generar esto tan importante que hablé muchas veces, que es el propio gusto musical. Y la relajación o canción de despedida. Generalmente la relajación la hago al final, pero como dije antes, a veces intervengo con una relajación. Por ejemplo, esto de que los chicos llegan como del recreo súper contentos, o una mamá que viene con su hijo y viene de la calle y viene como muy abombada del subte, bueno, ahora no, pero entonces puedo trabajar con esta relajación y ir cambiándola de lugar, digamos. Y una conversación final. Cuando hablo de lo vincular con chiquitos más chiquitos, a veces también planifico una sesión solo con los papás para poder conversar más a fondo todas las cuestiones que vamos viendo y que van saliendo. Y fundamental el trabajo interdisciplinario, ¿sí? A mí la verdad que siempre trabajé en equipos muy, muy positivos. Yo creo que todas las profesiones se enriquecen entre sí. Entonces me parece muy rico las reuniones en equipo,
las reuniones del equipo, los informes de calibración, poder colaborar y estar en estos informes de calibración con todas las cosas que vamos viendo, ¿sí? Hablar con la fono, por ahí no armar uno exclusivo de musicoterapia, pero si estamos hablando con la fono, poder agregar algo, ¿sí? Esto del ida y vuelta de la información, de poder trabajar en equipo me parece fundamental. Poder supervisar y la formación profesional. Bueno, y como a modo de conclusión, me pareció muy positivo terminar este webinar con frases que escribieron algunos papás que vinieron a un taller de musicoterapia vincular, ¿sí? Y al final del taller pudieron escribir algunas cosas que ahora van a leer y vamos a escuchar una canción que surgió de este taller. Así que ahora ya pongo la canción y lo vamos a escuchar. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me. And I think to myself, what a wonderful world. See skies of blue, clouds of white, bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of so pretty in the sky are also on the faces of people go by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself,